8 de agosto, fiesta de Santo Domingo de Guzmán, fundador de mi orden religiosa. Día perfecto para hablar de soledad y de fraternidad. Las palabras que siguen son también un homenaje de gratitud a un gran hermano dominico de mi provincia de Colombia, Fray Orlando Rueda Acevedo, fallecido recientemente, y de verdad, un hombre de profundísima fraternidad. Pero empecemos por hablar de la soledad y de la soledad de Santo Domingo. Domingo de Guzmán fue un sacerdote español nacido en la región de Castilla, en la población de Caleruega, formado en la fe, en primer lugar por el testimonio de sus padres, especialmente de su mamá, que ha sido beatificada, la beata Juana de Asa se llama. Su papá se llamaba Félix de Guzmán, formado en la fe desde el hogar paterno y luego por un tío que era sacerdote de cierta importancia, un arcipreste, algo así como decir un decano que acompaña la vida espiritual de otros sacerdotes de la región. Con esa formación inicial y luego con sus estudios en la ciudad de Palencia, también en España, pues él se integra a un grupo de sacerdotes que pertenecían como a un movimiento de renovación del clero diocesano. Esto sucedió en la población de Osma, y a ese grupo de sacerdotes se les conocía como el Cabildo de Osma, es decir, eran los sacerdotes que evangelizaban en esa región, pero no en el modelo exacto que vemos hoy tantas veces, un sacerdote en cada parroquia, sino que ellos tenían una suerte de vida común. Oraban, estaban muy cerca de su obispo, que se llamaba Diego, y de esa experiencia de evangelio en comunidad salían a servir a las distintas parroquias, a las distintas comunidades cristianas de la zona. Esa fue como la formación de Domingo, una formación en la que destaca, como ya nos damos cuenta, todo lo comunitario. Pero las cosas cambiaron, porque el obispo Diego lo llamó a Domingo para que fuera su compañero de viaje en una cierta misión diplomática que resulta difícil de comprender para nosotros en nuestro tiempo, y no es lo más importante. Tenían que ir al norte de Europa, hasta lo que hoy corresponde a Dinamarca. O sea, imagínate ese recorrido desde el centro norte de España hasta llegar a Dinamarca, un camino muy largo. Pero en ese camino hay una sorpresa que cambia completamente las búsquedas de servicio de Domingo de Guzmán junto a su obispo Diego. Y hablo de búsqueda de servicio porque el corazón de Domingo era un corazón deseoso de darse, deseoso de entregarse a Cristo con toda radicalidad. Lo que se encontraron en ese viaje diplomático fue que en el sur de Francia, en la región de Carcassona, había tomado fuerte raíz un movimiento herético, o de hecho más de uno, porque había brotes de los valdenses y de los albigenses y sobre todo de los cátaros. Era bien compleja la situación de los cátaros. Cuando se encontraron con esa realidad ya de vuelta de su viaje, que fue fallido, porque lo que iban a hacer no pudieron terminarlo, pero cuando volvieron de su viaje, pues tanto el obispo Diego como Domingo, podríamos decir, emulándose uno a otro en el celo por la causa de Dios, empezaron a evangelizar en esa región, tratando de recuperar esos corazones que se habían volcado hacia la herejía, particularmente, repito, la herejía cátara, pero que probablemente lo habían hecho por ignorancia o incluso por los malos ejemplos del clero de la época. Toda esta introducción es para destacar el momento en el que el obispo Diego se da cuenta que no puede prolongar más sus días en Francia. Él es obispo de Osma y tiene que volver a su sede en Osma. Y ahí es cuando Domingo se queda solo. Solo con Cristo. Solo en la misión. Y muchas veces solo
rodeado de enemigos. En tales circunstancias de soledad, se acrisola la vocación apostólica de Domingo. En tales circunstancias, su oración se hace más profunda, su estudio se hace más intenso, su predicación se hace más elocuente. Sucedió con el corazón de Santo Domingo lo que pasa con el fuego. Ya sabes que un fuego pequeño, cuando llega la brisa, se apaga. Por ejemplo, una cerilla. Pero un fuego grande, si le llega a la brisa, si le llega el viento, más bien crece. Ante las adversidades crece. Y esa fue la soledad de Domingo. En medio de esa soledad, en medio de esos desafíos y en medio de tantos enemigos, creció. Creció su fe, creció su esperanza, creció su caridad, creció su servicio apostólico. Eso hizo la soledad en él. Y por eso, cuando unos años después, por decir algo, unos 10 años después, él funda la Orden de Predicadores y se une con otros varones para formar lo que hoy es la Orden Dominicana, que el nombre oficial es Orden de Predicadores. Pues Domingo tiene todo ese camino recorrido. Su corazón ya es un horno que no se apaga, un horno de amor a Dios y al prójimo. Y desde esa profunda convicción y desde ese amor que le traspasa y que le transfigura, pues Domingo logra que su orden tenga un lugar en la iglesia y tenga un servicio profundo a tantas almas desde esa época, 1216, hasta nuestros días, hasta nuestro tiempo. Más de 800 años sigue ardiendo la lámpara, sigue ardiendo la antorcha de Domingo. Y por eso la fraternidad de Santo Domingo no es simplemente la fraternidad del gusto de estar juntos y de pasarla bien. La fraternidad de Domingo es la fraternidad de los que participan del mismo fuego y saben desde ese amor común que también hay una tarea común, porque hay un mismo Cristo que a todos nos inspira. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros.